Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos otro lunes más, ya sabéis, con todas las noticias, con todas las novedades del eurodólar. Ya sabéis que esta semana hay noticias para aburrirse y por lo tanto muchísimas oportunidades para ganarle dinero al eurodólar. Así que ya sabéis, si queréis enteraros de cuáles son las últimas novedades, cómo ganar al eurodólar y por supuesto dónde están los mejores puntos para entrar y hacer eso, pues bueno, pues ya sabéis que este es vuestro vídeo. Ya sabéis que como siempre me podéis seguir en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo, así que no dudéis en pasaros por ahí. Dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, ya sabéis, apartado fundamental, la semana pasada pues fue una semana relativamente tranquila, es decir, no es que no tuviéramos noticias, pero tenéis que tener en cuenta que realmente lo que estamos viendo son los efectos de fondo de las bajadas de tipos de interés y de los consecuentes discursos, ¿no?, que hemos tenido tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal. Ahora bien, si os dais cuenta, el efecto que hemos tenido pues es mucho más alejado de la realidad de lo que parecía, es decir, esperando una grandísima volatilidad que incluso nos pudiera llevar en cualquiera de las dos direcciones, pues fijaros que hemos tenido una lateralización desde hace 2 semanas y más de uno se estará preguntando, oye Iván, ¿esto por qué ocurre? Bien, como siempre os digo, una cosa son las noticias, es el día, la impresión que a uno le pueda dar, las bajadas de tipos de interés, y eso os lo he comentado muchas veces, pero también lo que os he comentado muchas veces, las bajadas de tipos no son automáticas. Normalmente, primero, hasta que se implementa la orden por parte del Banco Central Europeo o, por ejemplo, por parte de la Reserva Federal, es decir, cuando se firma la orden, suele tardar una semana y luego los efectos reales en la economía y sobre también los bancos, porque al final tenéis que pensar que todo esto pues va en cadena, no suele empezar a verse hasta pasados de 6 a 9 meses. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que es un proceso lento, no es inmediato. Por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado también para entender la coyuntura que hay de fondo? Pues bueno, la coyuntura que hay de fondo básicamente lo que nos viene a decir es, oye, es que los tipos de interés, el diferencial que tienen el euro dólar no ha cambiado. Es decir, que lo que tenemos encima de la mesa es que ambos dos bancos se abren a bajar los tipos de interés aún más, ambos dos bancos ven que la inflación no va a bajar hasta el 2026 y que simplemente es una cuestión de tiempo. Por lo tanto, la situación ha cambiado desde que viéramos cómo bajó los tipos de interés. No. ¿La situación antes era la misma? Sí. Por lo tanto, pues bueno, en este caso el viento de fondo lo que nos hace es que pensemos en una lateralización, pero porque prácticamente nada ha cambiado. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre esta semana y qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? Punto muy importante para el eurodólar, porque esta semana, como os digo, tenemos noticias desde el primer momento. Recordaros que hoy, hace escasamente pues una hora, ha hablado Christine Lagarde, bueno, de hecho ha terminado hace prácticamente unos 20 minutos y os traigo las principales novedades. Las principales novedades es que no hay novedades. Y me diréis, bueno, Iván, pero ¿cómo que no hay novedades? Pues bueno, básicamente ha venido a recalcar que el objetivo del compromiso es del 2%. Ahora esto, pues acordaros porque os lo voy a comentar en unos minutos. Y luego, por otro lado, pues también lo que ha comentado es que la marcha de la economía europea va decentemente bien. De hecho, por ejemplo, por otro lado, el IPC de Alemania en el día de hoy, que se preveía que fuera a aumentar una décima, ha permanecido totalmente plano. También esto es, por supuesto, debido al efecto de la destrucción de empleo y de la parálisis industrial. Es decir, al final no hay un motor que lleve la inflación al alza, todo lo contrario a la baja. Y también, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos en el día de hoy? Pues tenemos declaraciones de Jerome Powell, en este caso tenemos declaraciones del presidente de la Reserva Federal, que muy seguramente vaya en esta dirección. Sin embargo, creo que hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque empezamos ya en nada el mes de octubre y comentó que iba a haber dos bajadas de tipos de interés este año. Será en octubre, será en noviembre o será en diciembre. Muy probablemente sea octubre y noviembre, ya que el mes de diciembre por lo general suele ser un periodo vacacional, ¿no? Por otro lado, pues también, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que esa noticia, en caso de confirmar la bajada en el mes de octubre, es decir, que prácticamente en 2 semanas volveríamos a tener una bajada de tipos de interés por parte de, en este caso, la Reserva Federal, pues ¿qué es lo que presionaría? Presionaría, en este caso, al dólar a la baja. ¿Y esto, pues, cómo podría afectarnos? Pues bueno, podría afectarnos en situarnos otra vez en cotas de máximos. Pero claro, como os he dicho, no hay una única noticia ni una única declaración en este mes de septiembre, ¿no? Y en esta semana. Es decir, ¿por qué? Porque ya empezamos el mes de octubre. ¿Y el mes de octubre con qué empezamos? PMI manufacturero de Alemania, totalmente hundido, pierde 2 puntos. IPC en la zona euro, ojo, previsiones 1,9%. Y esto atañe, como os he dicho antes, a lo que ha dicho Christine Lagarde. Por primera vez en 2 años, la inflación anual
baja del 2%, lo cual justificaría, bajo el mandato suyo, la bajada de tipos de interés. Y además Europa, por primera vez, bajando esos tipos de interés, incluso está consiguiendo mejores efectos que la Reserva Federal. Es decir, que ha conseguido que bajen los tipos de interés en Europa pues al mismo ritmo que la Reserva Federal, pero incluso bajando la inflación más rápido, ¿no? Y por lo tanto, pues esto ¿cómo lo podemos ver? Pues bueno, PMI manufacturero en Estados Unidos cae 9 décimas a 47 puntos, el PMI manufacturero del ISM 47,6, es decir, que los PMIs siguen contraídos, sin embargo, en el caso de Europa vemos como la inflación baja por debajo. Y luego, si nos vamos a las encuestas de ofertas de empleo del mes de agosto, es decir, con casi prácticamente 2 meses vista, pues Estados Unidos sigue prácticamente plano en temas de desempleo, es decir, va bien, ¿no? Y ya, ¿qué es lo que ocurriría? Pues lo que ocurriría es que el miércoles, el jueves y el viernes tampoco pararíamos. ¿Por qué? Porque el miércoles tenemos, por un lado, el cambio del empleo no agrícola en Estados Unidos, sigue estando en positivo y mejora la cifra que fue absolutamente horrible del mes de, en este caso, de agosto, ¿no? Y por otro lado, el jueves tenemos nuevas peticiones de subsidio de desempleo, permanecen planas, es decir, como os he dicho, el desempleo en Estados Unidos no es un problema, PMI de servicios en Estados Unidos que cae 3 décimas pero sigue siendo muy elevada, y el PMI no manufacturero que en este caso aumentaría 1 décima. Aún así, el PMI industrial, en este caso el PMI manufacturero, sigue hundiéndose mucho más rápido, de lo cual se mantienen o incluso crecen el PMI no manufacturero o de servicios. ¿Cómo se traduce todo esto? Se traduce todo esto en que al final la economía americana, la parte industrial, igual que la europea, van mal, por lo tanto ahí pues puede haber una consonancia y no debería afectar a las divisas, pero en lo que viene siendo el resto de PMIs Estados Unidos va un poquito mejor, por lo tanto, pues bueno, digamos, ¿no? Que esa resistencia incluso pues pudiera venir mejor, ¿no? De cara a la justificación de la bajada de tipos de interés y no Europa, que se podría considerar como una debilidad debido a pues que esos datos macroeconómicos son muy malos. Y luego, por último, el viernes, el colofón de toda la semana, tasa de desempleo 4,2 en Estados Unidos, permanece plana, como os he dicho, y nóminas no agrícolas que mejoran ligeramente. Si os dais cuenta, pues por aquí hay muchísimas notas que hacer y al final, si os dais cuenta, hay muchísimas noticias todos los días y realmente ¿cuáles son los importantes? Hoy es un día importante, mañana es un día importante, el miércoles es quizás el día más tranquilo de la semana y eso que tenemos el empleo agrícola, jueves día muy importante y el viernes día súper importante, es decir, prácticamente todos los días vamos a tener muchísima volatilidad como la que hemos tenido esta mañana. La que hemos tenido esta mañana, además hace prácticamente un ratito, pues es consonancia de todo lo que hemos tenido. Esto al final básicamente no deja de ser una claridad pues espectacular, ¿no? De que al final el euro pues iba muy fuerte debido a la bajada del IPC en Alemania. Ahora bien, ya sabéis que eso pues se ha terminado de moderar, ¿no? Durante el discurso de Lagarde, aún así tenemos un euro dólar al alza. Ahora bien, estamos en el mismo punto de partida. Y desde el punto de vista técnico, pues eso es una situación bastante buena. De hecho, si ponemos los indicadores de todas las semanas antes de pasar, ¿no? Al análisis ya más en profundidad y en más detalle, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que fijaros, tenemos una estructura técnica más o menos peculiar. Fijaros, por un lado, no hay tendencia, esto ya lo teníamos claro. Se ha cruzado muchísimas veces el RSI estocástico en la zona, además en una zona rarísima, por lo tanto también eso pues nos debería llamar la atención y sigue habiendo un espacio de sobra en Bollinger al alza y a la baja. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que realmente el apartado técnico, si ya carecía de poco criterio durante las últimas semanas, esta semana ha terminado de morir. Es decir, que esta semana no os merece la pena poner ningún indicador. Básicamente es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque no hay una tendencia, básicamente la tendencia está muerta. No tenemos tampoco una dirección del precio porque también está totalmente caótico y tenemos una banda de Bollinger que sí, pero es lo suficientemente amplia como para caer tanto 200 pips como para subir otros 150. Es decir, que tampoco nos viene a clarificar en exceso, salvo quizás por la parte superior, pero no por la parte que nos toca, ¿no? De que nos encontramos en la cota superior. Ahora bien, ¿esto cómo se traduce para nosotros o cómo deberíamos nosotros de operar esta semana? Pues esta semana, más que nunca, deberíais de pensar sobre todo en soportes y resistencias. Ya sabéis que yo no soy muy partidario solamente de aplicarlos como estrategia única, pero en este caso es que viendo cuáles son los movimientos del precio no me da lugar a otra cosa. Ahora bien, con todas las noticias que tenemos encima de la mesa, a mí me da la sensación, y esto ya hablo de sensación, de que vamos a ver un euro dólar a la baja. ¿Por qué? Porque los datos de Estados Unidos no dejan de ser bastante buenos. Los datos, por ejemplo, de nóminas no agrícolas van a mejorar y por lo tanto la presión que tenía en el mes de agosto nos la vamos a quitar de encima. El desempleo va bien en Estados Unidos y esta noche va a hablar Powell y Powell muy probablemente sea claro, cosa que pues los últimos meses no lo ha sido y por lo tanto pues yo creo que en ese sentido si da un mensaje de tranquilidad, que yo seguramente creo que es lo que hay, pues muy probablemente veamos cómo el euro dólar
va a la baja. ¿Por qué? Porque lo más probable es que también Christine Lagarde, y como ha dicho hoy, muy probablemente acabe presionando los tipos de interés de la eurozona a la baja. ¿Y eso qué implicaría? Que el diferencial no habría cambiado, solamente que la economía americana es más sólida que la europea, mientras que en Europa vemos cómo languidece lo que viene siendo el motor económico de la Unión. Así que yo creo que en este caso es una semana donde, aun con toda su lateralización, deberíamos ir buscando la baja, porque si ya bien esa ida a la baja nos la han ido quitando durante los últimos días, creo que los discursos del principio de esta semana y también de la semana anterior nos dejan ver que esto es una posición de medio-largo plazo. Ahora bien, puede darse esta semana, puede darse el martes, puede darse el miércoles, esta semana hay noticias para todos, puede darse el jueves, darse el viernes, pero lo importante es que os estéis posicionando a la baja y que sobre todo si llega hasta esta zona por un efecto de volatilidad, muy probablemente pilléis uno de los mejores precios de todo el año para estar en ventas en el eurodólar. También, por otro lado, añadiros, las ventas del eurodólar incluso os suelen pagar los brokers por ella, así que es una posición que podéis mantener en el corto todo el tiempo que vosotros queráis, no se os van a comer las comisiones y quizás esa es una de las mejores posiciones que podéis tener en cuenta de cara a pensar no solamente en una semana, sino en un mes o incluso en un año. Así que chicos, con esto me despido, espero que os sea de utilidad el vídeo, mañana volveré con el oro, el miércoles traeré un vídeo del indicador y el jueves o el viernes iremos analizando cuáles son las consecuencias de cara a las nóminas agrícolas. Así que aquí os espero otro día más en el canal de Invertir en Valor. Un saludo y hasta la próxima.